¿Qué tienen y no tienen en común los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día? Esto es, mis amigos, Biblia versus religión. Si le interesa el tema, como siempre, acompáñenos. Lo primero que vamos a destacar ante la ignorancia de algunos de estos supuestos historiadores del cristianismo es que en el siglo XIX adventismo no es sinónimo de adventistas del séptimo día. Estos también van a ser parte de este grupo de herederos de las ideas de William Miller. Miller no era un profeta. Más bien, mediante su estudio de la Biblia, llegó a una conclusión y a perspectivas erradas con respecto a ciertas profecías bíblicas. Bueno, a partir de estas ideas van a surgir diferentes adventistas que van a estar agrupados en diferentes grupos. Cuando Russell recobra su fe, es gracias a que escucha una predicación de Jonas Wendell, un segundo adventista, no adventista del séptimo día, repito. Habían otros seguidores de Miller, como fue George Storr, el cual también Russell le agradece porque llega mediante el estudio de George Storr a la conclusión de que el alma no es inmortal, de que no existe un infierno de fuego. Pero George Storr, aunque fue por mucho tiempo parte de este movimiento adventista, no era adventista del séptimo día. De hecho, más tarde George Storr va a rechazar toda esta cronología y todas estas fechas establecidas, pero le digo más. A raíz de estas ideas de Miller surge el movimiento adventistas del séptimo día, el cual va a recobrar su fe por una reinterpretación de lo calculado. Ahora bien, lo curioso es que nunca acepta ni las revelaciones de Ellen G. White, ni este entendimiento nuevo que empezó a predicar la Iglesia Adventista del séptimo día. Quiero poner en contexto todo esto para que sepan diferenciar entre el movimiento adventista que esperaba la pronta venida de Cristo y aquellos que reinterpretaron la profecía y que llegaron a ser parte de los adventistas del séptimo día. Ahora, ¿qué tienen en común los testigos de Jehová con estos grupos adventistas, incluyendo a los del séptimo día? Primero, Russell va a rechazar la idea de un alma inmortal y con ella la doctrina de un tormento eterno. Los adventistas del séptimo día hasta el día de hoy no creen que exista una inmortalidad del alma y que las almas vayan a un lugar como el cielo, el purgatorio o el infierno. Russell también va a rechazar la doctrina de la Trinidad. Curiosamente, los pioneros adventistas, incluyendo el esposo de Ellen G. White, Jaime White, rechazaron la doctrina trinitaria porque consideraban que era parte del paganismo que se sincretizó con el mundo cristiano en el siglo IV con el Concilio de Nicea. Los testigos de Jehová también van a tener en común con los adventistas del séptimo día que van a seguir buscando en la profecía bíblica. No se van a conformar con el fracaso, pero quiero repetir, ni Russell ni Ellen G. White tuvieron nunca contacto, por lo menos que se sepa. Russell nunca guardó el sábado. Russell nunca creyó en la inspiración divina de Ellen G. White. Russell además no creía que los dones del Espíritu estuvieran vigentes hoy. Por eso es un disparate tremendo cuando llaman falso profeta a Russell. Russell, como Isaac Newton, como Wesley y como otros protestantes, van a interpretar las profecías bíblicas.
mediante estudio, no por revelación divina. Esta es otra diferencia con los adventistas del séptimo día, que aceptan la inspiración de Elena G. de White. De hecho, ella se autoproclama mensajera del Señor, porque el término profeta estaba ya un poco viciado en aquel entonces. Además, ella cumplía otras misiones dentro de la iglesia y no solo la de profetizar. Hay que conocer bien la historia antes de criticar libremente, a la ligera. Y lo que no cuentan hoy los historiadores protestantes es que cuando William Miller comienza con todos estos cálculos y todas estas perspectivas proféticas, noten, perspectivas proféticas, nunca declaró que un ángel le hablara o que recibiera directamente por el Espíritu Santo todas estas revelaciones. Otras iglesias, incluyendo la bautista, la metodista, lo invitaron, porque era una tendencia en aquel momento la inminente llegada de Cristo Jesús. Esa espera, muchos grupos la habían adoptado como suya. No solamente los estudiantes de la Biblia y los adventistas del séptimo día. De hecho, Wesley, metodista, al cual ustedes, los protestantes, no señalan como falso profeta, tenía una fecha para todos estos acontecimientos relacionados con el milenio. Solamente mirar el comentario de Wesley a Apocalipsis. Pero no conviene, porque los metodistas para ustedes son hermanos y no una secta. Aquí les traigo una obra que encontré entre los libros viejos de mi biblioteca. Se llama Nuestro siglo a la luz profética. Es escrita por Guillermo Pizer. Este hombre fue presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, a principios, por supuesto, del siglo XX. Si se fijan en pantalla, Pacific Press es quien lo publica. Antes del año 1914, Russell señaló esta fecha como un momento significativo en la historia, el fin de los tiempos de los gentiles, donde el mundo comenzaría en un caos terrible. Muchos se rieron de él, pero curiosamente Russell tuvo razón y ocurre la Primera Guerra Mundial. Ahora, Russell, como no era profeta, tenía otras expectativas que fueron erradas. Creían que en aquel momento irían y se reunirían con el Señor en los cielos. Los testigos de Jehová reconocemos los aciertos de Russell, pero también sus meteduras de pata. Y es lo que no cuentan los protestantes en sus libros sobre historia de la iglesia. Porque para un protestante, un pentecostal, por ejemplo, puede decir 1000 sandeces hablando en nombre del Espíritu Santo, pero no perdonan que Russell haya tenido perspectivas cerradas con relación al futuro, sin mencionar alguna revelación directa o alguna intervención del Espíritu Santo, como todos los días vemos en las iglesias carismáticas que ustedes siguen llamando hermanas. Doble moral es lo que tienen. Con el mayor respeto se lo digo. Porque lo que estamos viendo en todos estos movimientos carismáticos, bueno, John MacArthur se cansó y le llamó fuego extraño, porque de Dios, según MacArthur, no proviene. Y John MacArthur no es testigo de Jehová ni adventista del séptimo día. De hecho, habla bastante mal de los testigos de Jehová. Pero reconocemos que en algunas cosas John MacArthur tiene razón. Porque nosotros los extremistas, usamos Biblias de todas las denominaciones. Nosotros los extremistas reconocemos la erudición de católicos y protestantes. Pero ustedes, los no extremistas, nos ignoran. Si no es para criticarnos,
Jamás van a citar la traducción del Nuevo Mundo o una atalaya o una despertar o una obra de los adventistas del séptimo día, a los cuales ustedes también desprecian aún con el intento de esta organización de tratar de acercarse al mundo evangélico, para mí, con resultados mínimos. Porque la mayoría siguen considerando a los testigos de Jehová y a los adventistas del séptimo día como una secta, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos considera una religión. Ahora bien, volviendo a este libro, les traigo una sorpresa, porque además el autor no está condicionado porque los adventistas del séptimo día no tenían ninguna perspectiva con relación a 1914. Sin embargo, otros que ustedes no les conviene criticar, cuando digo ustedes, me refiero a la iglesia protestante, incluyendo a la iglesia católica, que ahora están de amigos, va a decir lo siguiente. Cuando en 1914 estalló la guerra europea en escala sin precedente en la historia humana, no era extraño que afluyera a los labios de muchos la pregunta: ¿será el Armagedón? En los labios de muchos. Esos muchos, que ahora nadie conviene mencionar, no eran solo los testigos de Jehová. Este adventista, que no creía que en 1914 ocurriría nada, va a reconocer: esa pregunta no se hacía a la ligera. La junta directiva de la Sociedad Misionera de la Iglesia Anglicana. ¿Quién se mete con la Iglesia Anglicana llamándoles falsos profetas? Nadie. No conviene. Dice, una de las mayores organizaciones misioneras del mundo. Es decir, aquel mensaje fue para todos lados. Al estallar la guerra, envió a sus misioneros en todos los países un mensaje que contenía un llamamiento a prepararse para la venida del Señor. Pero además, noten lo que literalmente decían, según esta revista que voy a colocarles en pantalla. Puede ser que estos acontecimientos traigan prontamente el regreso de Cristo para juntar a sus santos de los otros cabos de la tierra. Muchos ven en los acontecimientos que preceden y acompañan a este terrible cataclismo de guerra señales de la pronta venida de nuestro Señor. Si es así, bienaventurado será aquel siervo a quien su Señor, cuando venga, haya dando alimento a tiempo a aquellos compañeros suyos que le hayan sido encargados. Ahora usted me pregunta, bueno, ¿estaba mal lo que dijo la iglesia anglicana? Para mi entender, sí y no. No estaba mal porque estaban pendientes a los acontecimientos mundiales. Estaban errados porque no era la llegada inminente de Cristo Jesús en ese momento. Pero noten que los anglicanos no hablan de inspiración divina o que hayan recibido esta información mediante un ángel o mediante el Espíritu Santo. Veían acontecimientos, los relacionaban con la Biblia y sacaban sus propias conclusiones. Oigan, lo mismo hizo Russell y aquellos estudiantes de la Biblia. No eran dogmáticos. Cuando Macmillan, un colaborador de Russell, dijo que su sermón era el último porque ya pronto estaría en el cielo, cuando no ocurrió lo que esperaba, fue objeto de risa. Aquellas personas no se deprimieron, sino que siguieron adelante, porque no veían en Russell un profeta, sino un hombre que estudiaba profundamente la Biblia y que había acertado en muchas cuestiones y sabían que podía equivocarse en otras. Por lo tanto, sí hay coincidencias entre los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová en cuanto a algunas doctrinas. Por ejemplo,
el hecho de reconocer que Cristo es el Miguel que habla Daniel y Apocalipsis. Y este entendimiento con relación a que Cristo es el Miguel de la Biblia se logra en el adventismo del séptimo día gracias a que los pioneros no eran trinitarios, porque la Trinidad hubiera sido un obstáculo para llegar a esta conclusión. Por mucho que hoy reformulen el entendimiento con respecto a Miguel y traten de ajustarlo a la doctrina de la Trinidad, los pioneros adventistas rechazaban esta enseñanza. Era algo que tenían en común los testigos y los adventistas del séptimo día, además que eran personas muy estudiosas de la Biblia. Pero recuerde, cuando alguien le diga, los testigos de Jehová provienen del adventismo del séptimo día, Russell era un adventista del séptimo día que luego hace su propio grupo, párelo e invítale a estudiar más sobre la historia de los testigos de Jehová y de los adventistas del séptimo día. Esto es, mis amigos, Biblia versus Religión.